como cada jornada, desde hace 20 oportunidades ya, el análisis de Florencia y Garza, acreditada de la Gospel, de Así Son las Cosas, en el juicio oral y público por el crimen de Nora Dalmazo, que tiene sentado a Marcelo Macarrón como responsable de haberla mandado a matar. Ayer parecía que no iba a pasar nada, después pasó de todo, y de ello nos vamos a ocupar, Florencia. Sí, es el capítulo 20, podemos empezar a titularlo como el capítulo del papelón, del mamarracho, por todo lo que ocurrió hasta el final de la audiencia. A ver, comenzamos, todos los colegas, vamos a contarle a los oyentes, nos acercamos a tribunales, estamos allí, bueno, y la información primera que recibimos, no hay testigos para hoy, se van a incorporar cosas por lectura, se va a leer hoy. De hecho, lo fuimos confirmando con uno de los integrantes del tribunal, que, o sea, cuando estaba ingresando a la sala, nos dice, sí, hoy nos vamos a aburrir un poco, dice. Bueno. Y nos quedamos ahí con esa sensación. ¿Quién te lo dijo eso? ¿El propio uno integrante del tribunal? Sí, uno de los jueces. La jueza, vamos a decir, Natacha García estaba entrando y nos refiere eso, pero un comentario, o sea, no. Sí, al pasar. Sí, al pasar, no. Y hoy nos vamos a aburrir un poco, dice. Bueno, y de hecho, en algún momento muchos colegas, o la mayoría que estamos ahí con la duda de, nos quedamos acá porque también hay otros temas, digamos, para abordar en la realidad, y si no tiene mucho sentido, bueno, nos vamos. Estábamos a punto de irnos cuando empieza el rumor de los Rohrer, de que estaban en Río Cuarto. Eso es lo primero que teníamos, estaban en la ciudad de Río Cuarto. Luego tuvimos una precisión más importante, que era que estaban en los edificios de tribunales Río Cuarto, o sea, estaban ahí en el momento en que nosotros estábamos. Bueno, allí empezamos a averiguar y se especulaba con que entonces va a declarar. Bueno, desde la Cámara, desde las autoridades judiciales nos decían que no, o sea, no hay testigos citados para hoy. Bueno, así fue, digamos, varias horas por la mañana, hasta que le consultamos al entorno de Michelle Rohrer, primero a su abogado Federico Guerrieri y finalmente a su esposa Valeria de Rohrer, y nos confirmaron que efectivamente estuvieron en los tribunales de Río Cuarto ayer por la mañana y en este sentido hicieron algo productivo, por así decirlo, porque declararon ante el fiscal Daniel Miralles, ¿sí?, en la causa de la extorsión, ¿sí?, de la case a Rohrer, en ese llamado de la case a Ricardo Araujo, mano derecha de Michelle Rohrer, que ya declaró en este juicio, y declaró precisamente esto. Bueno, lo que hicieron los Rohrer fue confirmar esa versión, ¿sí?, ratificaron esos dichos de Araujo ante el fiscal de cuarto turno Daniel Miralles. Déjame que haga un punto para recordarle a aquellos que a lo mejor no lo tienen fresco en la memoria, que en el medio del juicio surgió la novedad, denunciado por el amigo de Rohrer, que la cárcel lo había llamado a Araujo para ofrecerle protección a Rohrer a cambio de dinero, porque si no iban a salir a instalar el nombre de Rohrer como sospechoso de ser el autor del crimen de Nora. Exactamente. Esto no ocurrió ayer o antes de ayer, ocurrió a meses o a semanas del crimen de Nora. No recordaban bien cuándo había sido. Exactamente, que iba a limpiar su nombre, la case, el nombre de Rohrer. Bueno, eso el fiscal Rivero mandó a investigarlo, y bueno, y lo estaba justamente llevando adelante de Daniel Miralles. Entonces ayer le tomó testimonio a Michelle Rohrer y Valeria de Rohrer. Pero ¿qué pasó? A ver, lo que ocurrió, ¿por qué no hubo testigos? Y esto es lo que fuimos desentrañando en la mañana. No es que, bueno, estaba previsto que para el jueves no iba a no iba a haber testigos, sino que los bajaron. Les dieron de baja, en este caso la declaración de Michelle y de Valeria de Rohrer, por un pedido de la defensa, ¿sí? Y efectivamente el lunes lo llaman a los Rohrer, el lunes, diciéndole que, bueno, si podían venirse, porque están en Buenos Aires, digo, si tienen que hacer un viaje, ¿pueden venir? Sí, bueno, podemos, listo. El jueves los esperamos acá. Entonces tenían previsto a las 8 de la mañana declarar ante Miralles y a las 9 declarar en el juicio contra Marcelo Macarrón. El miércoles al mediodía reciben un nuevo llamado. De hecho, nosotros lo publicamos en las redes, nos compartió la captura Valeria de Rohrer de esa llamada de la Cámara Primera del Crimen, y nos decía ella misma, corroboren con esas fuentes, digo, no estamos mintiendo,
lo llamaron para cancelar, que ya no los necesitaban, que ya no iban a justamente requerir esas testimoniales, las de Rohrer, las de la familia Rohrer. Entonces se sorprendieron, insisto, terminaron declarando con Miralles, no en el juicio. ¿Qué pasó al mediodía? Y lo teníamos en algún fragmento aquí en el programa sobre el final, teníamos la palabra del abogado de Marcelo Macarrón. Le consultamos obviamente esto, porque los Rohrer apuntaban directamente contra Brito. Brito desmintiendo a los Rohrer y mintiéndole a todo el mundo, a los periodistas en primera instancia, porque eran los que lo teníamos frente a frente, y después obviamente a toda la ciudadanía de Río Cuarto, a todo el mundo, mintiéndonos en la cara, diciendo que no había pedido nada, que no tenía entendido, que estaban citados, se entendió absolutamente, cuando después, con un montón de colegas, lo confirmamos a toda esta novela del día de ayer, lo confirmamos con otras fuentes, digamos, no solamente con la familia Rohrer, no nos quedamos con esa versión, porque si no es una versión contra la otra. Nos fuimos, a ver quién hizo ese llamado. Ocurrió ese llamado y sí, efectivamente, sí, estaban citados, lo llamaron el lunes y le volvieron a llamar el miércoles para cancelar. Me voy a quedar con el último capítulo después de escuchar al abogado de Marcelo Macarrón. Quiero que lo escuchen todos los oyentes, lo que nos decía ayer el doctor Marcelo Brito descaradamente. Perdón, no tenemos absolutamente nada que ver en ninguna tarea que sea de citación, porque esto es propio de la Secretaría del Tribunal. Absolutamente ajenos, no tenemos ningún poder legal para decir que no puede o sí puede venir un testigo. Lo que en relación a un testigo que fuera admitido como prueba, sí podemos decir es durante la presencia del testigo en la sala de audiencias, pero no fuera de ella. No tenemos ninguna constancia de que haya estado citado. Lo que nosotros conocemos es lo que acaece en la sala de audiencias. No tenemos ningún conocimiento de las constancias de un expediente. Si ustedes me preguntan si fue citado, no conocemos que haya sido citado, mucho menos que se haya dispuesto que se deje sin efecto una citación. ¿Va a pedir la citación de Rohrer para las próximas audiencias? ¿Está en sus planes hacerlo? En verdad, personalmente, a mí no me interesa la declaración de Rohrer, porque a diferencia de la declaración que sí nos importaba muchísimo, que era la del doctor Lacalle, el doctor Lacalle estaba vinculado con el objeto del juicio, es decir, con lo que es la materia de acusación. Ustedes escucharon, incluso que el fiscal en su momento justificó la necesidad de que se tomaron ciertos recaudos previos a la declaración del doctor Lacalle, a consecuencia de que éste había sido específicamente mencionado en la acusación formulada por el doctor Pizarro, e incluso con un subtítulo especial dentro de la pieza, y el fiscal en su momento citó hasta el número de las páginas en las que estaba mencionado el doctor Lacalle. En ninguna parte de la pieza acusatoria aparece mencionado Rohrer. O sea, Rohrer no es testigo del hecho objeto del proceso. Y hoy, hasta hoy, después de casi 2 meses de audiencia, 1 mes y medio más de audiencia, no hemos tenido ninguna prueba y decimos, no puede haber ninguna prueba de lo que no existió. Entonces nos vamos a encontrar ahora que todos los testigos que pueden hacer, concretamente, venir o no venir. ¿Por qué? Porque también con el doctor, allá no lo tenemos que decidir. Las partes en un juicio adversarial como esto tienen muchas posibilidades, entre otras, de renunciar a testimonios. Todavía no hemos ejercido esta facultad y puede ser hecha en el curso del debate. Doctor, y en esto es necesario también el pensamiento del fiscal y la decisión final del tribunal. Si va a pedir que sean citados los forenses como Subirach y el bioquímico Zavala. 2 cosas. ¿Están ofrecidos como testigos? Claro, pero usted dijo... Están ofrecidos como testigos, y ahora respondo, si yo, la defensa, tengo interés, después de haber escuchado a quien intervino como perito en orden
a lo que había realizado el policía químico Zavala, no nos interesa en absoluto la declaración, por dos razones. Primero, por la autoridad científica del que intervino y además por la naturaleza de la prueba. Lo de Zavala siempre fue un informe químico, un informe técnico. Lo del testigo de ayer, que depuso Néstor Gutiérrez, fue una pericia con contralor de parte, desde el punto de vista probatorio, por la naturaleza y calidad de la prueba, está fuera de toda discusión. En este proceso, en el mediático seguirá la línea del pensamiento de ustedes que sostienen lo que con esta prueba genética estaría en la cárcel los condenados. Bueno, eso fue un verso que creó un periodista que repitió Subirach, que repitió Zavala, y vamos a poder demostrar que Zavala no solo no tuvo razón en sus conclusiones, sino que actuó más bien quizás por orden superiores, con una conclusión. Él era un policía que depende de la policía. Ayer, en una de las preguntas que le hice a Gutiérrez, tenía un sentido. Después les vamos a analizar el sentido que tiene. Zavala es un empleado de la policía. La palabra del abogado de Marcelo Macarrón, Marcelo Brito, desmintiendo todo y ya prescindiendo, al menos de su parte, habrá que ver qué hace Rivero, de la declaración de Rohrer, no le interesa, y tampoco la de los forenses y el bioquímico Zavala. Quiero remarcar una cosa que la deslizaste al pasar, pero quiero subrayarla. Brito nos puede mentir en la cara, como lo hizo ayer. Es la estrategia de un abogado defensor, que puede hacer lo decible y lo indecible para aliviar la condición de su defendido. El problema no es Brito. El problema es que le dejen hacer a Brito lo que quiera. El problema es el rol del fiscal. El problema es el rol de la Cámara. Puede gustarnos o no Brito. Yo creo que nos provoca periodísticamente, maneja, se olvida de sus propias afirmaciones. Él instaló como sospechoso del crimen de Nora Rohrer, hablando del vello púbico que no se había peritado. Él mismo instaló la sospecha de Rohrer, al que ahora descarta. Dice, no, Rohrer no tiene nada que ver para el objeto procesal, pero él lo instaló. Pero insisto con esta cuestión, no se puede juzgar ni las actitudes de Macarrón, que se está sentado en el banquillo, ni las de Brito, porque son incluso legitimadas constitucionalmente. Un imputado puede mentir y el abogado defensor del imputado puede mentir para aliviar la condición del propio defendido. El problema aquí es la Cámara, los integrantes de la Cámara que están juzgando este episodio y el fiscal acusador. Si le van a dejar hacer lo que quiere a Brito, estamos en problema. Y la segunda cosa, y ya te devuelvo el análisis, Flor, está ligado con el FBI confirmó la existencia de un patrón genético en la escena del crimen. No un error del químico Zavala. Fueron, porque como no creían en el CEPROCOR, fueron hasta el FBI. Y el FBI confirmó que hay huella genética en la escena del crimen del haplotipo correspondiente a los Macarrón, pero consolidado que es de Marcelo Macarrón. Ahora está el argumento, bueno, sí, puede haber, porque vivía ahí Marcelo Macarrón. Esa es otra discusión, pero que confirmó que había. Y la otra discusión, que para mí me sorprende, que aparezca ahora un perito que no había semen en la escena del crimen, cuando todos los forenses, los químicos, todos dijeron que había semen, sí, como para peritarlo. Después no tenían los hisopados que corresponde para colectarlo, lo tuvieron que colectar con un algodón, que no es lo mismo, porque no había recursos, el Poder Judicial estaba sin recursos. Esto lo dijo el propio
químico Zavala. Que Zavala sea químico de la policía, bueno, que sospecha Brito que la policía es funcional al argumento de Macarrón o de alguien para imputarlo a Macarrón. Bueno, ¿qué más? Voy a cerrar con el último capítulo de lo que pasó ayer. Después de rueda de prensa desmiente que no tiene nada que ver, con que no bajó a ningún testigo y que no sabía quiénes estaban citados. Además, bueno, ya eso quedó desmentido, digamos, por otras fuentes judiciales. ¿Qué pasó? Había finalizado la audiencia y en la sala de prensa, donde está la grabación del juicio, bueno, quedábamos unos poquitos periodistas, éramos 4 en total. Estábamos juntando nuestras cosas, cerrando los bolsos. En ese momento, se prende el micrófono y empieza a hablar Brito. O sea, escuchamos hablar informalmente. Y empezamos a escuchar que estaba refiriendo a una mujer y que si ella lo dijo, ellos no lo conocen. Era muy parecido a la escena, a ver si los que vieron la película del secreto de sus ojos recuerdan cuando Franchella le dice a Darín, hay que negarlo, Benjamín, hay que negarlo. Bueno, ese tipo de situación se vivió ayer, insisto, por el micrófono prendido y nos paramos a escuchar, a acercarnos. Brito no sabía que estaba en micrófono. No, por supuesto, ni Rivero tampoco, digamos, nadie lo advirtió, al menos por unos segundos, y los periodistas que estábamos ahí, mientras escuchábamos, nos mirábamos entre nosotros y no podíamos creer lo que estábamos escuchando porque era una expresa instrucción del abogado de Macarrón hacia el fiscal de Cámara, básicamente de cómo tenía que proceder, por ejemplo, si la prensa le preguntaba a Rivero por lo que había ocurrido con los Rohrer, que ellos no tienen nada que ver, que las partes no bajan testigos ni citan. Esa charla se dio, insisto, al final de la audiencia. Los jueces ya no estaban, ¿sí? El jurado popular tampoco, o sea, no se enteraron de esta charla, pero sí algunos periodistas, la verdad que lo pudimos escuchar en la propia sala de prensa porque le quedó prendido el micrófono. Bueno, esa es la novela que ayer quedó demostrada y voy a cerrar con la parte más judicial, digamos, que vos te metías con el caso. Digo, recordemos, y como hiciste, esto de que los Macarrón instalan a Rohrer como el sospechoso. Ahora no lo quieren, no lo van a citar como testigo, al menos ellos. Y después la otra parte, la CACE es el que le armó la coartada a Rohrer para los Macarrón, ¿sí? ¿Qué hace la CACE hoy? Y bien lo señala en la bajada de la nota en otro punto. Digo, la CACE sigue siendo el apoderado de Macarrón y el que le lleva la sucesión, ¿sí? Entonces los indican como el que le arma la coartada al asesino, pero lo tienen de apoderado, y al presunto asesino, el que para ellos es asesino, no lo quieren, no, en el juicio no, que no declare. ¿Eso en qué país del mundo se entiende? Es verdaderamente llamativo. No vamos a terminar acá con el caso de Almazo, porque después tenemos el testimonio de Valeria de Rohrer, que obviamente están como locos los Rohrer, porque ahora la pregunta es, ¿declararán los Rohrer en el juicio? Mirá si no declaran, ni ellos, y también atentos con los peritos y con el bioquímico Zavala. Todo depende ahora del fiscal Julio Rivero. Bueno, yo creo que la presión pública que esto ha generado con repercusiones incluso en los medios nacionales, de lo que habló Florencia con Valeria de Rohrer, obliga a que si tienen un compromiso por la búsqueda de la verdad real, tienen que sentar a los Rohrer en el banquillo de los testimoniales. Tienen que sentarlo a declarar. Y ni hablar a los peritos, ¿no? Y en esto insisto una y otra vez. Aquí es determinante el rol del fiscal Julio Rivero, que hasta ahora parece subsumido a la estrategia de Marcelo Brito, y del propio tribunal, porque el tribunal también tiene margen de maniobra si está interesado en hacer que esto cobre dignidad. Pasaron más de 50 testigos, sí. Van 20 audiencias, 7 semanas, y hoy no solo no avanzamos, sino que retrocedimos respecto de la verdad real. Es toda una puesta en escena vergonzosa, con gasto de recursos. Nos sacaron a los periodistas afuera de las audiencias. ¿Para esto nos sacaron? ¿Para esto sacaron a los periodistas de las audiencias? Un papelón de dimensiones
cósmicas el que se está registrando hasta ahora. Ojalá que tengamos márgenes para recuperar parte de la bochornosa situación atravesada y sobre todo que Nora encuentre un poco de justicia para saber quién la mató o quién la mandó a matar. Cosa que no se ha hablado nada hasta ahora en el juicio. Nada. Pero no importa que no se hable nada en términos de que no surja un dato, pero lo que no ha habido tampoco interés por saber esto. Hemos pasado hasta el bochorno de un testigo decir, me acuerdo que ese era el día de mi... Lo publicó Florencia. Sí, Me acuerdo de ese día porque cumple años... El tío Cacho. Marcelo Macarrón, sí. Y también el tío Cacho. Una cosa... Sí, nos están tomando el pelo. ¿Se imaginan si fuera otro grupo social el sentado responsable de un crimen? Que ya ha ocurrido. ¿Se imaginan la agudeza, el rigor? No, ya estarían presos, directamente. Ya estarían presos. Ni hablar. Bueno, pero, perdón, la sensación, porque me parece que también es para contarle a la audiencia, digamos, que no, a los oyentes que no van a tribunales y demás, que lo siguen solamente por los medios. Digo, la sensación en el periodismo local, y digo, al menos en la mayoría, por decirte un 70% si querés, ayer la sensación, y hoy todavía, es pregunta, ¿el juicio se termina? Así son las cosas.